Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio una vez más de encontrarnos en tu casa. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es una brújula segura en un mundo que anda confundido. Pedimos, Padre, al estudiar este tema, en la continuidad que hemos llevado, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Danos, Señor, claridad de pensamiento. Y Padre, te ruego que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestro ser, cambie nuestra vida, nos ayude a ver cuán cerca estamos de la venida de Jesús, de tal manera que podamos prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia y la venida de Jesús. Te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y los versículos 6 al 8. Hechos 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Vamos a comenzar nuestro estudio analizando algunos aspectos de lo que sucedió en el día del Pentecostés, porque lo que sucedió en el Pentecostés se va a repetir de nuevo. Dice allí: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Quiero que recuerden esa palabra, muy importante. ¿De dónde iba a venir el poder? Del cielo. El recio viento y las lenguas de fuego vinieron del cielo. Recuerden, porque vamos a volver a ello más adelante. Así que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos iban a afrontar grandes peligros en su obra y debían alcanzar al mundo entero de aquella época con su mensaje. Obviamente era humanamente imposible cumplir esta misión. ¿Cómo podían ellos, un grupito, un manojo de personas, alcanzar a todo el mundo de aquella época con el mensaje de salvación sin tener ayuda divina? Era una imposibilidad. Así que este pasaje nos dice que la única forma en que podían tener éxito era si Dios derramaba sobre ellos su poder. Y ya hemos visto que el poder es el poder del Espíritu Santo, obrando a través del ministerio de los ángeles. Los ángeles debían ir ante ellos, ayudándoles a proclamar el mensaje. Pero antes que ellos pudieran cumplir esta misión, mis hermanos y hermanas, había una preparación necesaria en ellos. El Espíritu Santo no podía llenarlos a ellos, al menos que primero fueran vaciados. Porque usted no puede llenar lo que está lleno. Solamente puede llenar lo que está vacío. Antes de poder recibir esta promesa del Espíritu Santo, del poder para cumplir una obra sobrehumana, imposible humanamente hablando, era necesario que fueran vaciados del yo, vaciados de su egoísmo. Y por lo tanto, durante 10 días, antes del día del Pentecostés, los discípulos pasaron ese periodo en oración y en estudio de la palabra.
arreglaron sus contiendas unos con otros. Se unieron, dice que estaban unánimes juntos. Todas sus posesiones las pusieron a disposición del Señor. Dice que nadie consideraba ser suyo lo que tenían. Durante esos 10 días llegaron a sentir la pasión por las almas que tenía Jesús. Y sentían un deseo grande de salir a proclamarle al mundo lo que Jesús acababa de hacer en el atrio y lo que estaba a punto de hacer en el lugar santo del santuario. Sentían un amor, una pasión por las almas y querían anunciar lo que Jesús había hecho, que había vivido una vida perfecta, que había muerto por el pecado y que ahora estaba entrando en su ministerio en el lugar santo, a donde la gente podía venir individualmente para reclamar los beneficios de lo que Jesús había hecho en su vida perfecta y en su muerte. Vale decir, como hemos estudiado, que la iglesia de aquella época había apostatado del Señor, porque había rehusado seguir a Jesús al atrio e iba a rehusar seguir a Jesús al lugar santo. Lógicamente que si ellos no siguieron a Jesús al atrio, si no reconocieron que Él era el Cordero perfecto de Dios, si no reconocieron que había muerto por el pecado, no iban a reclamarlo como su intercesor. Si no seguían a Jesús al atrio, nunca tampoco lo iban a seguir al lugar santo. Y por eso, como la iglesia de aquella época, compuesta de varias denominaciones, no siguió a Jesús al atrio y no entró con Jesús al lugar santo en el día del Pentecostés, la iglesia se tornó apóstata. Y en el día del Pentecostés, todos sabemos, cayó sobre los discípulos que tenían su corazón preparado el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debía caer sobre ellos para que pudieran predicar el mensaje a 2 grupos especialmente. El primer grupo se componía de judíos que no habían rechazado el mensaje, que tenían un corazón sincero, que no habían comprendido lo que Jesús había hecho. Es decir, debían alcanzar primero a los judíos, a las denominaciones religiosas de aquella época. Pero en segundo lugar, ellos debían predicar a las personas que no pertenecían al judaísmo. Debían predicarle ultimadamente a los gentiles. Hoy en día nosotros los llamaríamos the unchurched. Es decir, tenían que predicarle a los de la iglesia y tenían que predicarle a los que no profesaban la religión de los judíos. A la iglesia apóstata y al mundo apóstata. Debían ir con el mensaje. Recuerden los detalles porque vamos a volver a ellos más adelante en nuestro estudio. Ahora surge la pregunta, ¿qué mensaje iban a proclamar los discípulos? Sí, el Espíritu Santo les dio el poder. A través del ministerio de los ángeles iban a poder proclamar el mensaje. Primero a la iglesia de la época y en segundo lugar a aquellos que no pertenecían a la iglesia. Pero ¿qué mensaje los llamó Dios para proclamar? Bajo el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, el mensaje que Dios los llamó a proclamar era el mensaje de que Jesús había vivido una vida perfecta. Jesús había muerto por sus pecados y que ahora cada uno individualmente podía venir a Jesús en el lugar santo para que Jesús fuera su intercesor y pusiera a su crédito su vida perfecta y su muerte perfecta. Ese era el evangelio en esa época. Es decir, era un mensaje de que debes arrepentirte,
llevarle tus pecados a Jesús para recibir remisión o perdón por esos pecados. Permítame comprobarlo con varios textos de la Biblia. Vayan conmigo a Mateo 26, 28. Esto está hablando del momento que Jesús estaba sentado con los discípulos en el aposento alto. Y es antes del Pentecostés, pero demuestra lo que iba a suceder como resultado de la obra de Jesús. Mateo 26 y el versículo 28. Qué lindo escuchar las páginas de la Biblia. Música a los oídos de un predicador. Lamentablemente hoy en día se usa muy poco la Biblia en la iglesia, en la predicación. Pero conmigo, si no traen la Biblia, están perdidos. No digo eternamente, no, pero no van a poder seguir la hilación de lo que estamos estudiando. Mateo 26, 28, Jesús está en el aposento alto, está instituyendo la cena del Señor y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para borrar los pecados. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Para borrar sus pecados? No. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Ahora vamos a otro texto. Vayan conmigo a Lucas 24, 45 al 47. Mis hermanos y hermanas, yo quiero que nosotros tengamos este mensaje claro. Dios dio el poder para proclamar este mensaje. Era un mensaje de remisión y perdón del pecado. Nota lo que dice Lucas 24, 45 al 47. Aquí Jesús está en el aposento alto con los discípulos después de su resurrección. Y dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase, fíjese cuál iba a ser la predicación, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón o la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál era el mensaje que debían predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿A base de qué podían ser perdonados? A base de lo que Jesús había hecho, ¿dónde? En el atrio. Vivió vida perfecta, murió una muerte perfecta, y ahora ellos debían predicar: mire, el santuario está abierto, Jesús es el intercesor, si vienes a Él, la vida perfecta de Él es tu vida, y la muerte de Él está en lugar de tu muerte. Ese era el evangelio que debían predicar. Ahora yo pregunto: ¿Dios le mandó a ellos que predicaran el mensaje del juicio? No. ¿Les mandó a predicar que sus pecados iban a ser borrados? No. El mensaje era que ahora podían reclamar lo que Jesús había hecho en el atrio, y podían tener remisión o perdón del pecado a través de lo que Jesús había hecho en el atrio. Noten Hechos 2:38. Hechos 2:38. Lo mismo, varios textos que dicen la misma cosa. ¿Cuál era el evangelio que ellos debían predicar? ¿Cómo iban a predicar en cuanto al juicio si el juicio no iba a comenzar sino hasta 1844? ¿Era el mensaje del juicio verdad presente en esa época? No. ¿Qué era verdad presente? Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. ¿Usted quiere saber cuál es la verdad presente? Sencillamente averigüe a dónde está Jesús, qué está haciendo
Y eso es lo que hay que proclamar. Así que los que dicen hoy en día que debemos proclamar el mensaje del atrio y el lugar santo, que es un mensaje indispensable para el mensaje del lugar santísimo, vamos a ver, pero el que quiere solamente predicar, arrepiéntete, Cristo murió en la cruz por ti, Cristo vivió una vida perfecta por ti, hoy te perdona tus pecados. Si tú estás predicando ese mensaje, tú no estás predicando verdad presente. Porque Jesús hoy está en el lugar santísimo. Y la obra que hace Jesús en determinado momento, ese es el mensaje de lo que la gente necesita saber en la tierra. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Será posible que en la iglesia adventista nuestra predicación es predicación bíblica pero no verdad presente? Si no estamos hablando del santuario, del lugar santísimo, del borrar de los pecados, estamos predicando verdad, pero no verdad presente. La sierva de Dios dice que hay muchas verdades hermosas en la Biblia, pero lo que necesita el pueblo es verdad presente. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que los pecados sean borrados. No, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un texto más, podría leer otros, pero yo creo que con este número de textos basta. Hechos 5 y el versículo 31. Hechos 5 y el versículo 31. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? No, ese no es el texto, ¿verdad? Ese es el que acabé de leer. Bueno, este tengo que buscarlo en la Biblia porque lo escribí mal aquí. Hechos 5 y el versículo 31. Déjeme buscarlo aquí, yo lo tengo escrito, pero déjeme leerlo aquí. Ahí lo tiene, en la pantalla. No, vamos a buscarlo aquí en la Biblia para no darles la espalda. Hechos 5 y el versículo 31. Es el texto correcto, dice: y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Lo exaltó a su diestra, entró al lugar santo como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y que se le borren todos los pecados. No, y perdón de los pecados. ¿Cuál era el mensaje que debían predicar los apóstoles? Debían predicar que ahora, como resultado de la vida de Jesús y la muerte de Jesús, si venían a Jesús en el santuario, en el lugar santo, habría ¿qué cosa? Perdón. Era un mensaje de perdón. Pero ahora quiero que vayamos a Hechos, el capítulo 3 y el versículo 19 al 21. Hechos 3, 19 al 21. Y hay una secuencia de eventos aquí, cronológicamente secuenciales, que quiero que vean. Hechos 3, 19 al 21. Así que, arrepentíos. ¿Sabe lo que significa la palabra arrepentirse? Es la palabra griega metanoia, que significa cambiar nuestra forma de pensar. Cambiar la forma de... Dios nos cambia la forma de pensar. Dice: arrepentíos y convertíos. ¿Sabe lo que significa la palabra convertíos? Significa dar media vuelta e ir en la dirección contraria. Es decir, la conversión significa dar media vuelta y caminar diferente, y la palabra arrepentirse significa pensar diferente. Así que dice: arrepentíos y convertíos. Y ahora, ¿qué viene como resultado de arrepentirse y de
convertirse. Para que sean... Ahora encontramos una nueva palabra. Dicho sea de paso, la palabra griega que se usa para perdón o remisión es la palabra griega aphesis, que según todos los léxicos donde yo examiné el significado de esa palabra, dice que significa absolución de la culpa del pecado. Dios nos absuelve de la culpabilidad del pecado. Es decir, cuando yo vengo a Jesús en el santuario, en el lugar santo, confieso mis pecados, reclamo a Jesús como Salvador, yo recibo en ese momento perdón. Dios ya no me tiene en cuenta esos pecados, quita la culpa del pecado. Pero la palabra aphesis no significa quitar el pecado en sí, significa quitar la culpabilidad por el pecado, pero no el pecado. La palabra que se usa aquí, donde dice para que sean borrados vuestros pecados, es la palabra griega exaleipo, que significa borrar, extirpar, eliminar, no la culpa, sino que el pecado. Por eso Dios usó una palabra distinta. Dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Yo pregunto, ¿el arrepentimiento y la conversión es condición para que Dios borre los pecados? Sí, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Y ahora escuchen, siguiente evento en la secuencia. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué son esos tiempos de refrigerio? ¿El derramamiento de qué? Del Espíritu Santo. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahora escuchen bien, siguiente evento. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fíjense la secuencia. Primero, arrepentidos y convertidos. 2, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados. Para que pueda venir ¿qué cosa? Los tiempos de refrigerio, la lluvia tardía. Y entonces, después viene ¿quién? Jesús. Y por si acaso no creen que este último evento tiene que ver con la segunda venida de Jesús, dice en el versículo 20, y Él envíe a Jesucristo, que os antes fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Está hablando de la segunda venida de Jesús? ¿Ahí es que va a restaurar todas las cosas? ¿Cómo no? De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Tienen en claro los 4 eventos consecutivos? Arrepentimiento y conversión. Cambio de mente y cambio de acción. Metanoia significa cambio mental. Conversión significa que estoy andando así, doy media vuelta y me voy en la dirección contraria. Me habían contado el testimonio del hermano Sabino, que estaba yendo por una dirección allá en los casinos y todo eso. Y entonces Dios lo tocó y me voy en la dirección contraria. Eso es lo que significa la palabra conversión. Es más, la palabra convertirse muchas veces en la Biblia se traduce en inglés turn. Ir en la dirección contraria. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean, mis hermanos y hermanas, es que el perdón del pecado no es lo mismo que borrar el pecado.
los apóstoles predicaron el perdón del pecado. Pero aquí Pedro, en el capítulo 3, está diciendo que viene un tiempo cuando Dios va a exigir que su pueblo se arrepienta, se convierta, para que sus pecados ya no sean perdonados, sino que sus pecados sean ¿qué? Sus pecados sean borrados, para que puedan recibir el Espíritu Santo y entonces pueda enviar a Jesús. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. La palabra perdón es una palabra del santuario. Y la palabra borrar los pecados es también una palabra del santuario. Les voy a explicar. En el santuario había lo que se conoce como el servicio diario y el servicio anual. En el servicio diario, el sacerdote, a veces los israelitas sacrificaban el animal y luego entonces el sacerdote llevaba la sangre, es decir, la sangre que había derramado el animal, ahora la aplicaba, la llevaba dentro del lugar santo y depositaba allí ¿qué cosa? El pecado. Porque fíjese, lo que pasó es que el pecador, y a veces el sacerdote ponía la mano, traspasaba el pecado a la víctima. La víctima luego era sacrificada. Y entonces la sangre que llevaba el registro del pecado era introducida ¿dónde? En el lugar santo, el santuario. De esa manera el pecado se estaba transfiriendo del pecador a la víctima al santuario. Yo pregunto, ¿podía tener el pecador la seguridad del perdón? ¿Podía irse a su casa cantando en ese momento? Sí, Señor. El pecador no tenía que decir, ¿me perdonó o no me perdonó? Si venía arrepentido, confesaba su pecado sobre la cabeza del animal y transfería su pecado al animal, el pecador se podía ir contento, saltando de alegría, porque ahora el problema lo tenía era Dios. Esto es lo que quiere decir la Biblia cuando dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos a nosotros de toda maldad. No el santuario, nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia a nosotros de todo pecado. En el servicio diario, ¿quién era limpiado? El pecador. La Biblia es clara en cuanto a eso. ¿Y por qué era limpiado? Porque Jesús murió en la cruz. Cuando el pecador venía a Cristo, Jesús estaba en el lugar santo intercediendo. El pecador decía, oh Señor Jesús, yo soy un pecador, estoy arrepentido, confieso mi pecado. Señor, por favor ponme a mi cuenta lo que tú hiciste. Y entonces mi pecado colocado sobre Jesús la víctima, y ahora Jesús me representaba ante el Padre y mi pecado era perdonado. Pero el pecado era depositado en el santuario, cubierto por la sangre. Y algunos dicen, uy pastor, eso que mi pecado, que cuando Dios me perdona queda registrado allá. Claro que sí queda registrado allá, y esa es nuestra mayor seguridad de salvación, porque si no está allá, está aquí. Si los pecados entran al santuario por la sangre, podemos decir, gloria a Dios, aleluya, no está en contra de nosotros, sino que están cubiertos ahí, están en el santuario, pero cubiertos por la sangre. Y cuando en el juicio, de lo cual vamos a hablar en unos momentos, cuando en el juicio se sacan los registros, el propósito de Dios no es condenarnos, el propósito es mostrarle al universo, mire, recibió a Jesús como Salvador y sus pecados entraron al santuario por la sangre, por lo tanto vamos a borrarlos ahora del santuario. Gloria a Dios. Amén. Pero había en el santuario también un servicio anual. ¿Conocen el servicio anual del santuario? Venía al final del año. Durante todo el año habían entrado al santuario los pecados y el santuario estaba a reventar de pecados. Santuario contaminado.
porque el pecado contamina. La sangre había limpiado al pecador, pero la sangre había introducido el pecado al santuario. Y por lo tanto era necesario hacer ¿qué cosa? Limpiar o purificar el santuario. Y eso se hacía en el gran día de expiación. En el día de expiación se escogían 2 machos de cabrío. Un macho de cabrío era inmolado, era sacrificado. Eso representaba a Jesús. Escuchen bien lo que les voy a decir. Nosotros creemos que el día del juicio comenzó en 1844. Entonces, ¿será que Jesús murió de nuevo en 1844? Bueno, pero el día de expiación se ofreció un sacrificio. No, lo que quiere decir es que la sangre que perdona, la sangre que derramó Cristo en la cruz, que perdona del pecado, en el día del juicio, cuando se abran los registros, se revelará que la gente recibió la sangre de Jesús. Esa misma sangre purificará el registro del pecado. Perdona el pecado y purifica el santuario del pecado. Porque cuando aparece el registro, Satanás dice: mire, el pastor Bohr tiene todos esos pecados ahí. Y Jesús va a decir: sí, están ahí, pero te faltó un punto importante. Y es que todos esos pecados entraron como aquí. Dime cómo entraron acá. Entraron cubiertos por la sangre de Jesús. Entonces Jesús dice: entonces mi sangre merita purificar el registro también. Claro que sí. La sangre de Cristo purifica al pecador y la sangre de Cristo purifica el santuario. Así que en el día de expiación los pecados eran purificados del santuario por medio de la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Algunas personas se confunden y dicen: el día de expiación fue cuando Cristo murió en la cruz. Porque el macho cabrío que era sacrificado en el día de expiación, ese sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y es cierto que el sacrificio de Jesús fue hecho hace 2000 años. Pero en el día de expiación, ese sacrificio que se hizo hace 2000 años, ahora limpia o purifica el santuario. Jesús no tiene que morir de nuevo. La misma sangre que derramó purifica el santuario. Es decir, el sacrificio que se ofrecía en el día de expiación es el mismo sacrificio que ofreció Cristo en la cruz. Ahora, en el servicio anual se escogía también otro macho cabrío. Si ustedes leen Levítico 16, van a encontrar allí, no lo voy a leer porque la mayoría de nosotros lo conocemos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tomaba todos los pecados, transgresiones, inmundicias. Y saben, hay algo interesante, que hago un paréntesis aquí. Si ustedes leen Levítico 1 al 15, los capítulos 1 al 15, habla de del servicio diario. Y casi siempre que se usa la palabra pecado, se usa en singular. Cuando se usa la palabra inmundicia, aparece en singular. Cuando se usa la palabra transgresión, aparece en singular. Porque ahí está hablando del individuo que introducía su pecado al santuario. Pero en Levítico 16, que se habla del gran día de expiación, esas palabras se usan en plural. Pecados, inmundicias y transgresiones. ¿Por qué razón? Porque en el día de expiación, todos los pecados, las inmundicias y las transgresiones, plural, de todo el pueblo, eran entonces purificadas del santuario. Y ustedes saben que el sumo sacerdote sacaba todas esas impurezas, todas esas inmundicias, todos esos pecados, todas esas transgresiones, y las colocaba sobre la cabeza ¿de quién? Sobre la cabeza del macho cabrío, Azazel. Y entonces Azazel era enviado al desierto, a tierra no habitada.
Ahí tiene uno una ilustración de lo que pasa durante el milenio, donde Satanás es enviado a un mundo desordenado y vacío, un desierto donde no hay habitantes porque todos los impíos están muertos. ¿Están conmigo? Y cuando terminaba el día, el santuario estaba ¿qué? Limpio. Había un pueblo limpio y había un santuario limpio. Es decir, en el servicio diario los pecados entraban al santuario. En el servicio anual los pecados eran borrados del santuario. De eso está hablando Hechos el capítulo 3. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, pueda venir sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces enviará ¿a quién? Entonces enviará a Jesús. Ahora, mis hermanos y hermanas, yo quiero compartir algo muy solemne con ustedes. Dios no va a borrar nada del santuario que no haya sido borrado aquí. Cuando Jesús venga, mis hermanos y hermanas, la Biblia enseña, y voy a leer varios pasajes ahora, la Biblia enseña, mis hermanos y hermanas, que Jesús, cuando purifique el santuario de los pecados de su pueblo tiene que tener purificado su corazón también del pecado. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Porque como vamos a ver dentro de unos momentos, va a llegar un momento en que el santuario se va a cerrar. ¿Ustedes creen eso? Si el santuario se cierra, Jesús termina su obra intercesora. Entonces significa que ya yo no puedo meter pecados allá. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Hasta que se cierre la puerta de la gracia, Dios borra pecados, los que entran. Hasta ese momento yo puedo meter los pecados al santuario. Jesús sigue intercediendo. Pero cuando Jesús diga, el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Fíjese, inmundo, una palabra del santuario, dice, seguirá siendo así. Después de ese momento ya usted no puede meter un pecado allá en el santuario, lo cual significa que la vida tiene que estar en perfecta armonía con Dios. Y eso es lo que va a hacer la lluvia tardía. Ahora permítame leerles, algunos están diciendo, uy pastor, pero usted está poniendo la norma muy alta. No yo, la Biblia. Lo que pasa, mis hermanos y hermanas, es que nosotros nos hemos acomodado al mundo. Si nosotros nos sentáramos a evaluar nuestra vida, veríamos que nuestra vida tiene toda clase de manchas de pecado, toda clase de atracciones en este mundo que nos contaminan, que nos manchan nuestro carácter. Pero la Biblia dice que viene un momento en que todos los pecados habrán sido metidos al santuario y todos los pecados serán borrados del santuario. Noten Apocalipsis 6, 15 al 17. Y algunos dicen, no pastor, esto es demasiado difícil, que yo tengo que vencer completamente el pecado en pensamiento y en acción. Eso es lo que significa arrepentirse y convertirse. Ah, no, pastor, eso es demasiado difícil. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que nos dejamos vencer facilito. Ah, no, pastor, la carne es muy fuerte. Pastor, el mundo es muy atractivo. Muy fuerte el mundo. Ay, pastor, el diablo es poderoso. Cuando usted dice eso, mi hermana y hermana, usted está diciendo que la carne, el mundo y el diablo son más poderosos que Dios. Hoy se da la excusa, no, nadie va a dejar de pecar antes que Jesús venga. ¿Cómo se le ocurre? Usted
no sabe que la carne del hombre, la naturaleza carnal, es tan fuerte que no se puede. Entonces usted está diciendo que Dios no tiene suficiente poder para ayudarle a vencer el pecado. Te está limitando el poder de Dios. ¿Es así o no es así? Claro que es así. Si usted habla que del poder del mundo y la carne y del diablo, y dice, no, hasta que Cristo venga no voy a vencer el pecado, te está diciendo entonces que Dios no es suficientemente poderoso para darnos la victoria sobre el pecado. Así de sencillo es. Usted no está diciendo el hombre está demasiado débil para vencer el pecado. Usted está diciendo Dios no es suficientemente poderoso para vencer el pecado. Apocalipsis 6, 15 al 17. El cielo se desvaneció como un pergamino. Este es el versículo 14. Que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y note la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué día se está describiendo aquí? La segunda venida de Jesús. Y notan que termina con una pregunta. El gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie o quién podrá estar firme? ¿Saben dónde está la respuesta? En el siguiente capítulo. Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 4. ¿Quién podrá estar firme? El que reciba el sello de Dios. Dice allí, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pregunta, mientras que están reteniendo los vientos, ¿la puerta de la oportunidad todavía está abierta? Sí. ¿Sabe lo que significa retener los vientos? Significa que la puerta de la gracia todavía está abierta. ¿Qué significa soltar los vientos? Significa el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Exactamente. Así que hay estos ángeles reteniendo los 4 vientos. Versículo 2. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Es decir, no suelten los vientos. No permitan que venga ese tiempo de angustia, cual nunca se ha visto desde que existe nación, hasta que ¿qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué son sellados los hijos de Dios? Porque vamos a tener conocimiento de Dios. ¿Son sellados dónde? En la frente. ¿Dice la Biblia que son sellados en la frente? Claro que sí. Yo pregunto, ¿son los únicos que van a poder pasar por el tiempo cuando los ángeles suelten los vientos? La perspectiva aquí es que en el capítulo 6 termina diciendo: el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá sostenerse en pie? Capítulo 7 dice: ya te voy a decir quién se puede sostener en pie: los que tienen el sello de Dios en la frente. El que no lo tenga no se puede mantener en pie. Ahora escuchen bien. En Apocalipsis 7 el énfasis recae sobre el sellamiento del pueblo de Dios, pero no dice nada en cuanto a su carácter. Pero en Apocalipsis 14 se vuelve a describir este grupo, y el énfasis ahora está sobre el carácter que tendrán los que reciban el sello. Vayan conmigo, Apocalipsis 14, 1 al 5. Apocalipsis 14, 1 al 5. ¿Vamos bien? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí?
Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él y el de su Padre escrito ¿dónde? En la frente. ¿Por qué en la frente? ¿Qué tiene usted detrás de su frente? Un cerebro, espero. Y el cerebro es el órgano de la mente. ¿De acuerdo? Es decir, tienen el sello en su frente y el sello es el nombre. Y el nombre es un indicio del carácter. Sigue diciendo en el versículo 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y ahora escuchen, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Los que están casados se fregaron, para usar una buena palabra venezolana. No vamos a hablar de si es literal o no el número. Eso no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. ¿Qué significa que no se contaminaron con mujeres? Yo pregunto, ¿el matrimonio es honroso? Si usted, por ejemplo, consigue una mujer que está libre bíblicamente y usted está libre, ¿el matrimonio contamina? No. Así que cuando aquí dice que no se contaminaron con mujeres, tiene que ser que no cometieron adulterio. ¿Están conmigo o no están conmigo? No está diciendo que usted no se pudo casar, porque el matrimonio no contamina. Lo que contamina es cuando usted está casado con Jesús y le juega sucio. Doctrina del robo. ¿Vamos bien? Quiere decir que no se contaminaron con las enseñanzas y las prácticas de la ramera y sus hijas. La ramera de Apocalipsis 17 y sus hijas, porque es la madre de las rameras. Sigue diciendo, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Andan como él anduvo? ¿Sí? Así que no solamente tienen la mente de él, sino que tienen la vida de él. ¿Están captando lo que significa arrepentirse y convertirse? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y ahora escuchen bien. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Quiere decir que su corazón está limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Fue borrado el pecado de sus vidas? Oiga, ¿y del santuario también? Claro que sí. Ahora escuchen bien. Este pasaje de Apocalipsis 6, donde describe la segunda venida y luego termina diciendo: el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá permanecer en pie? En realidad viene de un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Ahora, en Apocalipsis no se conecta directamente este pasaje con el día de expiación, con la limpieza de los pecados del santuario, pero en el pasaje del Antiguo Testamento sí se habla de la preparación necesaria para que la gente se pueda mantener firme en ese día. Vuelvan conmigo a Joel, el capítulo 2, y vean qué interesante este pasaje. Joel, el capítulo 2 y el versículo 10. Está hablando aquí de la segunda venida de Jesús. Dice:
Y ese librito es difícil de conseguir, ¿verdad? Joel. Queda antes de Amós. Eso no les ayuda mucho tampoco, ¿verdad? Joel 2 y el versículo 10. Delante de él temblará la tierra. ¿Había un terremoto en Apocalipsis 6? Sí. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. ¿Estaba eso en Apocalipsis 6? ¿Sí o no? Claro que sí. Las estrellas retraerán su resplandor. ¿Está eso en Apocalipsis 6 también? Sí, los versículos 12 y 13. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Cuál es su ejército? Los ángeles. Porque, noten, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Es la misma pregunta? ¿Sí o no? ¿El mismo contexto? Sí, terremoto, señal en el sol, la luna y las estrellas, y luego dice que Jehová viene, como en Apocalipsis 6, sobre un trono, el gran día de su ira, y luego termina con la pregunta, ¿quién podrá estar firme? Ahora en Apocalipsis dice que son los 144,000 sellados, pero en Joel nos da más detalles y lo conecta con el santuario. Nota lo que sigue diciendo el versículo 12. Por eso, ¿qué significa eso por eso? ¿Está conectado con la pregunta? Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso. Porque el día es grande y terrible. ¿Debemos hacer algo para prepararnos para ese día? Claro que sí. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová. ¿Cuál es la palabra ahí? Ahí está conectado con el Pentecostés. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Es eso lo que hacía el pueblo de Israel en el día de expiación? ¿Ayunaban? Sí, Señor. Lean los Levítico 23. ¿Afligían su alma con lloro y lamento y clamor? Sí, este es el día de expiación. Es decir, para prepararte para aquel día grande y terrible, tienes que pasar la experiencia por la cual pasó el pueblo de Israel en el día de expiación. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Y qué? Ahí está otra vez. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion. ¿Qué era lo que anunciaba el día de expiación? La fiesta de las trompetas. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno. Ahí está. Convocad asamblea. Son características del día de expiación, mis hermanos y hermanas. Se tocaba trompeta para anunciar que el día venía. Se ayunaba. Todos debían reunirse. Esa es la asamblea que dice aquí. Reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, ni siquiera los novios y las novias deben quedarse por ahí metidos, deben congregarse. Entre la entrada y el altar, ¿qué? Lloren los sacerdotes. Hay pocos pastores hoy que lloran. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, ¿qué cosa? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios?
¿Vieron la conexión con el día de expiación? ¿Qué debía estar haciendo el pueblo en el día de expiación? Ayunando, convocándose, afligiendo su alma. Y hoy en día es muy común en la iglesia adventista para que se diga, ay, lo que debemos estar haciendo es celebrando y gozando. Habrá tiempo para celebrar y gozar en la fiesta de tabernáculos, pero en el día de expiación, en nuestras iglesias debe haber aflicción por el pecado. Debe haber arrepentimiento. Debemos congregarnos alrededor del santuario celestial con nuestra mente. Debemos, por la gracia de Dios, vencer el pecado en nuestra vida. Mis hermanos y hermanas, vamos a tener que vivir en la presencia de un Dios santo, que es un fuego consumidor. Y fíjense que las iglesias dicen que los que van a vivir en las llamas del fuego son los malos, que Dios los va a quemar para siempre. Pero la Biblia enseña que los que van a vivir en medio de las llamas son los buenos. Los malos no pueden porque el fuego los consume, porque han acariciado el pecado. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Isaías 33, versículo 12. Isaías 33 y el versículo 12. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora viene la pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, es decir, mordidas, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quiénes son los que podrán vivir en medio del fuego consumidor que es Jehová, en medio de las llamas eternas? No son los impíos, sino son ¿quiénes? Los justos. Porque tendrán un carácter a prueba de fuego. La sierva de Dios dice que cuando permitimos que el Espíritu Santo consuma el pecado en nosotros, viene como resultado la santidad. Pero dice que si nos aferramos al pecado, el Espíritu Santo que consume el pecado terminará consumiéndonos a nosotros. Noten el Salmo 15. La Biblia está llena de esto, mis hermanos y hermanas, del día de expiación. La necesidad, mientras Jesús está purificando el santuario celestial, la necesidad de purificar el templo del alma. Salmo 15. Es un salmo corto. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Yo pregunto, ¿los 144,000 sirven a Dios en el templo? Según Apocalipsis, ¿o sí? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Los 144,000 estaban sobre el monte de Sión? ¿Oh, ya? Fíjense la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y ahora escuchen bien: el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién podrá estar en pie? Mis hermanos y hermanas, lo que Dios ha preparado para su pueblo, Dios no quiere solamente que nosotros tengamos perdón, Dios quiere que nosotros tengamos victoria sobre el pecado.
Y el mensaje del día de expiación es un mensaje de victoria. Desde los tiempos de los apóstoles, desde el día de Pentecostés, Jesús ha estado haciendo lo que se prefiguraba en el servicio diario. La gente se arrepiente, trae los pecados a Jesús y Jesús los cubre con su sangre en el santuario. Pero viene un momento en que Jesús va a tener toda una generación de personas que ya no van a introducir pecado en el santuario, sino que sus pecados van a ser borrados del santuario. En el libro devocional The Faith I Live By, página 211, La fe por la cual vivo, dice la sierva de Dios esto: el juicio está transcurriendo ahora en el cielo. Esta obra ha estado en progreso por muchos años. Pronto, nadie sabe cuán pronto, pasará a los casos de los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas serán examinadas. Ahora, más que nunca, le incumbe a cada alma hacerle caso a la advertencia del Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. El Nuevo Testamento, mis hermanos y hermanas, nos dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En 1 de Juan 3 y el versículo 3 dice: cualquiera que tiene esa esperanza de la venida de Jesús se purifica a sí mismo como Él también es puro. Y usted dice: pastor, ¿cómo se logra esto? Nos está poniendo una norma tan alta, pastor. Pues sería injusto que yo le presentara la norma sin darle el secreto de cómo es posible alcanzar la norma. ¿Saben que de una forma como pueden comenzar? Dejen de ver tanto programa malo por televisión. Y el tiempo que gastan en la televisión, pásenlo leyendo la Biblia. Nota lo que dice el Salmo 119. Vamos rápidamente aquí a algunos textos. Salmo 119. Nos da el secreto. El secreto es sencillo, mis hermanos y hermanas. Las cosas de Dios no son complicadas. Mientras Jesús está purificando el santuario del pecado, Él quiere que nosotros hagamos una obra paralela y purifiquemos el templo del alma. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel mientras el sumo sacerdote estaba en el santuario purificando el santuario de los pecados? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaban todos en la carpa viendo televisión. ¿Estaban allá en los casinos? No. Estaban reunidos alrededor del santuario, con la mente allá adentro. Está limpiando el santuario de nuestros pecados, y estaban afligiendo su alma, y estaban ayunando y congregados y clamando a Dios. Mientras se estaba limpiando el santuario adentro, ellos estaban, por la gracia de Dios, purificando el templo del alma afuera. Fíjense lo que dice el Salmo 119. Y esto se dirige especialmente a los jóvenes, pero no exclusivamente a los jóvenes. Versículo 9 al 11. Salmo 119, 9 al 11. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el secreto? ¿Guardar qué? En el corazón los mandamientos, los dichos, la palabra de Dios. Y así no pecamos contra Jehová. El problema es que no estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Y la gente viene y dice: pastor, ¿cómo venzo el pecado? ¿Qué
cada vez cometo este mismo pecado. Le digo, métanse en la palabra. ¿Saben lo que pasa cuando estudiamos la palabra? Cuando yo estudio la palabra empieza a estudiarme a mí. Por ejemplo, si alguien tiene problemas con pornografía, que es un problema grave en la iglesia adventista y en el mundo. Si alguien tiene problemas con pornografía, un día abre la Biblia y empieza a leer ahí en Mateo 5 donde dice: oíste en lo antiguo, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, adulteró en su corazón. Yo leí ese versículo y ahora el versículo me dice: ese eres tú. Ahora la Biblia me está leyendo a mí. Cuando metemos la Biblia al corazón, la Biblia en la mente y el corazón, como es luz, inmediatamente quiere expulsar ¿qué? Las tinieblas, porque no pueden habitar juntos. Y mientras más meto la palabra, más victoria hay en la vida cristiana. Y hablo de estudio de la Biblia con oración. No solamente estudio la Biblia, sino con oración. Noten Efesios 5. Otra vez el mismo secreto. Efesios, el capítulo 5. Y el versículo 25 al 27. Efesios 5. Y el versículo 25 al 27. Qué bien conocido este pasaje. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué fin? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué representa el agua? ¿Qué representa el agua fresca, la lluvia? ¿Qué representa el agua fresca, la lluvia? El Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo limpia, según esto dice? Dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. El Espíritu Santo, a través de la palabra, limpia. Y entonces, ¿qué clase de iglesia tiene Jesús? Dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin ¿qué? Mancha. ¿Cuál es el secreto para tener una iglesia santa y sin mancha? El Espíritu Santo, a través de la palabra, purgar el corazón. Y el apóstol Pablo lo expresó de otra forma. En 2 Corintios 3, el apóstol Pablo dijo: nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Saben lo que es la gloria del Señor? Su carácter. Contemplando la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. ¿Cómo es que somos transformados a la semejanza de Jesús? Mirándolo a cara descubierta. ¿Y a dónde miramos a Jesús hoy? El único lugar que usted tiene una versión autorizada de Jesús es en la Biblia. Por eso la sierva de Dios nos ha dicho que sería bueno pasar 1 hora al día estudiando la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Sentarnos, leer, meditar, pensar cómo fue eso. Y dice que a medida que seguimos a Jesús, especialmente en las escenas finales, dice que ganaremos victorias en nuestra vida cristiana. Lo que la televisión nos hace es confirmar nuestro pecado. La Biblia desenmascara y reprende el pecado. Entonces, lo que usted mete a su mente determina si usted tiene victoria o no sobre el pecado. Así de sencillo es. Y usted dice: demasiado fácil, pastor. Las cosas de Dios no son complicadas. Nosotros las complicamos. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. El libro Maranata, página 238, dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. ¿Saben que los que van a recibir el sello de Dios, ya sus pecados habrán sido borrados del santuario?
Dice ella, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Ahora escuchen esto. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. ¿Captaron eso? Remediar los defectos del carácter. ¿Fue eso lo que hicieron los discípulos antes del día del Pentecostés? ¿Arreglaron los problemas que tenían unos con otros? Claro que sí. ¿Estaban unánimes juntos? Claro que sí. ¿Estaban metidos en la palabra? ¿Estaban unánimes en oración? Sí. ¿Sus bienes los pusieron a la disposición de la iglesia? Claro que sí. Y cuando pasó eso, estaban listos para recibir ¿qué cosa? El Espíritu, la lluvia temprana en ese caso, el Espíritu Santo, para proclamarle al mundo que ahora la gente podía traer sus pecados a Jesús en el santuario. Pero mis hermanos y hermanas, la Biblia habla de otro derramamiento del Espíritu Santo al final de la historia. La lluvia tardía, de lo cual leímos en Hechos al capítulo 3. ¿Están conmigo todavía? En Hechos 3. Va a haber un pueblo que se arrepiente, que se convierte, que se entregará como los discípulos plenamente al Señor y ganará la victoria sobre todo pecado. Y sus pecados serán borrados del santuario. Y recibirán el refrigerio, recibirán el poder del Espíritu Santo para ir al mundo y proclamar el mensaje de Dios al mundo. Ya no el mensaje del perdón, sino el mensaje de victoria, porque Dios va a borrar los pecados en el juicio. ¿Están conmigo o no están conmigo? La mayoría de las iglesias hoy en día predican, sí, algunas dicen arrepiéntete. La mayoría dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sigue viviendo como el diablo, no importa. Que la sangre de Cristo cubre todo pecado. Y aún en la iglesia adventista se ha vuelto popular y común predicar el mensaje del atrio y el lugar santo. Ahora escuchen bien, nosotros debemos predicar todos los apartamentos en su orden. Cristo vivió una vida perfecta y murió por ti. Pagó el precio. Por lo tanto, entra con Jesús como tu intercesor. Reclama su vida perfecta y su muerte por ti. Pero si eso es todo, no estamos predicando verdad presente, porque ahora estamos viviendo en el día de expiación y Jesús está haciendo la obra del lugar santísimo. Esa es la predicación que tenemos que hacer. ¿Me están entendiendo? ¿Qué mensaje predicó Pedro en el día del Pentecostés? Dijo, oh, Jesús está en el lugar santísimo, te está borrando los pecados. No. Dios, mételos. Pero el mensaje nuestro es que Dios los va a ¿qué? A sacar. Pero para sacarlos de allí, tiene que sacarlos ¿dónde? De aquí. Porque no va a sacar nada de allá que no haya sacado aquí. Escuchen esta cita del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos 537, dice la sierva del Señor: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Esa es la obra del servicio diario, ¿verdad que sí? Nuevamente, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter, ahora escuchen, y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Es decir, si usted metió los pecados a través del arrepentimiento y la confesión verdadera, últimamente esos pecados que usted metió al santuario por la sangre de Cristo serán borrados del registro.
En el conflicto de los siglos 680 y 81, mis hermanos y hermanas, Dios tiene un plan glorioso para su pueblo. Un pueblo que le demuestre al mundo que sí es posible guardar la ley de Dios por amor al Señor. Escuchen esta cita. Ahora, ¿cuándo? Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo, ahora escuchen bien, nuestro Salvador no pudo ser inducido a la tentación ni siquiera en pensamiento. ¿Cómo es? El Satanás no pudo, ¿qué? Inducir a Jesús, ni siquiera ¿qué? Pensamiento. Sigan escuchando. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Hay cosas que acariciamos, la tentación se fortalece en el corazón. Pero Cristo, sigue diciendo, declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora escuchen la conclusión. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni aún en pensamiento. Eso quiso decir Jesús cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Y ahí cuando dice hambre y sed no está diciendo: bueno, sí, tengo un poquito de hambre. No, los que realmente ansían, anhelan tener la justicia de Jesús. Hambre y sed de justicia. Escuchen esta cita en la página 478 del Conflicto de los Siglos. Dice: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Ahora muchos adventistas se asustan y dicen: ay, Dios nos va a abandonar aquí. No vamos a tener intercesor, pero sí vamos a tener protector. Es decir, ya no vamos a poder mandar los pecados al santuario. Pero si Dios no estuviera aquí protegiéndonos, nadie quedaría vivo. Sigue diciendo: sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios, y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. ¿Deberán ser qué? Vencedores en la lucha con el mal. Ahora escuchen: mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Mientras purifica allá, debemos estar ¿qué? Purificando el templo del alma aquí. Y ahora escuchen, llegamos al momento más glorioso. Cuando leemos Hechos 3, donde dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, ¿cuál es el siguiente paso? Viene sobre el pueblo de Dios los tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Qué son esos tiempos de refrigerio? La caída del Espíritu Santo en la lluvia tardía. ¿Y para qué va a mandar a su pueblo la lluvia tardía? ¿Por qué mandó sobre los discípulos el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Con qué fin? ¡Oh!
Oh, para que fueran a proclamarle a las iglesias de la época y a los unchurched, a los mundanos, lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo derrame el Espíritu Santo al final de la historia? El propósito es que el pueblo de Dios tenga el poder para salir y predicarle a las iglesias apóstatas, ahí está el paralelo, y a los mundanos, a los unchurched, que Jesús está juzgando a los vivos y que deben ellos entrar al lugar santísimo y tener la experiencia de los que están predicando ese mensaje. Yo pregunto, cuando los discípulos proclamaron el mensaje y otros aceptaron el mensaje, ¿esos otros también proclamaron entonces el mensaje? Claro que sí. El propósito por el cual Dios borra los pecados de su pueblo y derrama el Espíritu Santo sobre su pueblo es para que a través del Espíritu Santo puedan proclamar al mundo lo que Jesús está haciendo en ese momento, para que esa gente pueda entrar también al lugar santísimo con Jesús y ellos en cambio puedan recibir el Espíritu Santo y también proclamar el mensaje al mundo. Y cuando el mensaje haya ido a todo el mundo, entonces se cerrará la administración de Cristo en el santuario celestial. Permítame leerles de la Biblia la descripción de ese glorioso momento. Hermanos y hermanas, yo sueño con el día en que el Señor me use en este gran movimiento que va a haber para alcanzar el mundo. Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Qué dijo Jesús en el recibiré? ¿Qué dijo? ¿Recibiré qué? Poder. ¿Poder para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Ahora escucha lo que dice aquí. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue ¿qué? Alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿Sabe de qué se compone Babilonia? Tiene tres partes: la iglesia romana, el protestantismo apóstata y los mundanos, dice el Espíritu de Profecía. Ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Tiene Dios pueblo en Babilonia? Imagínense que aquí tenemos un pueblo de Dios y llamando al otro pueblo de Dios a salir de Babilonia. Es decir, que nosotros tenemos que pasar por esta experiencia primero, para luego ir a anunciarlo al mundo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y saben que cuando Dios derrame ese poder y se proclama ese fuerte clamor, ese es el anuncio terrenal de que estamos en el proceso del juicio de los vivos. Yo pregunto, en el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿hubo un anuncio terrenal? Claro que sí. Lenguas de fuego, terremoto, recio viento. Pero eso fue un anuncio terrenal de que Jesús estaba iniciando ¿qué? Su obra intercesora celestial. ¿Ustedes creen que la obra va a terminar en este mundo sin que haya un anuncio terrenal en cuanto a lo que Jesús va a hacer en el cielo? Si cuando Jesús se presentó como el Cordero, Juan el Bautista lo anunció. Cuando Jesús se presentó en el altar, los niños lo anunciaron. En el día de Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo entró a su obra intercesora, en el aposento alto, Pedro
lo anunció. En 1844 los mileritas en la tierra anunciaron lo que Jesús estaba a punto de iniciar. Pero claro, al final de la historia no va a haber ningún anuncio. Mis hermanos, Apocalipsis 18, 1 al 4 es el anuncio terrenal de que Jesús ha entrado a la fase final de su obra en el santuario, de que está juzgando en ese momento a los vivos, y los que están proclamando el mensaje, ya sus pecados han sido ¿qué? Borrados. Es decir, el juicio de los vivos ya habrá ¿qué? Comenzado para el pueblo de Dios. Esa es la verdad presente de ese tiempo. Hoy en día no se quiere en la iglesia, no hables del papado. No critiques a las iglesias protestantes, pues están proclamando el mismo mensaje que nosotros. No hay diferencia. Lo que tenemos que hacer es alcanzar a los mundanos, no le prediques a la iglesia. Eso es como decirle a Pedro, no le prediques a los judíos. Predícale nada más a los gentiles, a los mundanos, pero no te metas con las denominaciones judías. ¿Están conmigo o no están conmigo? Mis hermanos y hermanas, la iglesia adventista tiene una verdad presente para este tiempo, ahora. Amén. Y hay de nosotros si proclamamos otro mensaje que es verdad, pero que no es verdad presente. Ahora escuchen bien. Cuando llegue este momento, el pueblo de Dios habrá alcanzado plenamente a Jesús. No va a suceder como en los pasos anteriores, donde Juan predica y no entiende lo que está predicando. Pero eso viene igual, y entonces después Juan, en la cárcel, Dios viene y le explica las profecías. Mira, este es el Cordero de Dios, pero no lo que tú pensabas. Ya entiendo. Y Juan alcanza eso. La entrada triunfal. No es como la entrada triunfal, donde Jesús sigue adelante con su obra, y después los discípulos, ya entendemos lo que iba a hacer, iba a morir por el pecado. No va a suceder como en el día del Pentecostés, donde quedan chasqueados, se fue y pensábamos que iba a establecer el reino para Israel, y después, en el día del Pentecostés, ya entendemos que iba a empezar su obra intercesora en el lugar santo. No va a suceder como en 1844, a donde los mileritas predican que Cristo va a venir el 22 de octubre y no viene, y después Dios entonces dice, ven, alcánzame. Cuando llegue este mensaje final, el pueblo de Dios tiene que haber alcanzado a Jesús, porque cuando se cierre la puerta de la gracia ya nadie lo podrá alcanzar. Porque una vez que se cierre el santuario, mis hermanas y hermanos, ya no podremos decir, me llevé un chasco, vengo Señor ahora Jesús. Demasiado tarde, y de eso vamos a estudiar mañana en la noche, cuando hablemos del momento cuando Jesús va a cerrar la puerta del lugar santísimo. Porque lo que hemos estudiado, hemos seguido a Jesús a través del santuario. ¿Me han entendido lo que hemos hecho aquí? Este es el mensaje adventista. Entramos, Cristo abre la puerta del atrio, Cordero perfecto, muerte. Cierra la puerta del atrio, abre la puerta del lugar santo. Aplica lo que hizo en su vida perfecta y su muerte. Hasta 1844 está en el lugar santo. 1844 cierra la puerta del lugar santo y abre la puerta ¿de dónde? Del lugar santísimo. Al final de la historia, nuevamente abre la puerta del lugar santísimo, en el sentido de que muchos en el mundo no lo han visto, para demostrar que ahora va a juzgar a los vivos. Y cuando haya terminado esa obra, va a cerrar la puerta del lugar santísimo. Y ya allí no habrá más oportunidad de salvación, mis hermanos y hermanas. Permítame leerles la descripción de la hermana White de este glorioso momento. Mis hermanos y hermanas, si nosotros no estamos cerca del final de la historia, yo no sé a dónde estamos. ¿Sabe? Lo único que está esperando Dios es a nosotros. ¿Usted cree que Dios está esperando que haya más terremotos y más tsunamis, más inundaciones? Que entonces haya señales, el sol, la luna y las estrellas. Voy a esperar, dice Dios, y entonces voy a cumplir la profecía. Mis hermanos y hermanas, lo único que está esperando a Jesús es a nosotros. Escuchen, conflicto de los siglos 670.
Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, hablando del fuerte clamor. La verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenía sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Una cita más en la página 669 y 670. Escuchen de este glorioso tiempo, mis hermanos. Qué privilegio vivir en esta época de la historia, pero qué responsabilidad también. Dice la sierva del Señor: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Ahora escuchen, las profecías que se cumplieron en tiempo del derramamiento de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Las profecías se van a cumplir de nuevo. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, ella lo aplica así: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Sigue diciendo: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. ¡Wow! Al igual que en las otras etapas, Dios usará en este movimiento pocos hombres grandes. Es irónico que mientras más la gente se educa, más se creen de mucho. La educación lo que debe hacer es humillarnos, porque mientras más estudiamos, más nos damos cuenta lo ignorantes que somos, que hay tanto más que aprender. Pero adquirimos una educación y pensamos que somos la mamá de Tarzán. Y por eso Dios no puede usar muchas veces a los supereducados, porque no se dejan usar. Tienen mente propia y tienen ideas propias sobre cómo hacer las cosas. Dios no los puede usar. Escuche lo que dice la sierva de Dios, tomo 5 de los testimonios, página 80. Dice: pocos hombres grandes participarán en la última obra solemne. Son autosuficientes, independientes de Dios, y Él no los puede usar. Mientras más conocimiento tenemos, más humildes debemos ser, y más accesibles a la gente debemos ser. El pueblo de Dios al final de la historia no se llevará un chasco, porque habrá alcanzado a Jesús.
Pero escuchen bien, las iglesias del mundo van a rechazar este mensaje como en todas las otras etapas. Hoy en día se ha vuelto común en la iglesia adventista decir, bueno, la iglesia adventista es una del montón. Todos tenemos el mismo mensaje, todos vamos al mismo lugar. Puede ser que muchos vamos al mismo lugar, pero no tenemos el mismo mensaje. Pregunta, ¿la iglesia de la época aceptó el mensaje de Juan? No. ¿La iglesia de la época recibió el mensaje de los niños? ¿La iglesia de la época recibió el mensaje de Pentecostés? ¿La iglesia de la época recibió el mensaje de los mileritas? ¿La iglesia de la época va a aceptar el fuerte clamor? No, Señor. Escuchen para terminar lo que dice la sierva del Señor. Conflicto de los siglos 665 dice el clero. ¿Saben lo que es el clero? Los ministros. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. Y por eso es que, mis hermanos y hermanas, la Biblia dice que Babilonia se habrá vuelto guarida de demonios. Babilonia, la sinagoga de Satanás. Hermanos y hermanas, nosotros no tenemos nada que aprenderle a Babilonia. No tenemos que aprenderle cómo hacer evangelismo, no tenemos que aprenderles cómo crecer iglesias, no tenemos que aprender qué mensaje proclamar. La sierva de Dios dice que Dios no va a pasar por alto a su pueblo para darle el mensaje, haciéndole adquirir el mensaje de otras iglesias que no creen la verdad presente. ¿Y saben algo? Que en los últimos días, cuando el pueblo de Dios entra al lugar santísimo y aquellos que reciban la predicación entren al lugar santísimo, van a ver y aceptar las verdades distintivas de la iglesia adventista. Porque nuestras verdades especiales están en el lugar santísimo. La ley, el sábado, el juicio, el estado de los muertos, como vimos anoche, la reforma pro salud a través del pote de maná. Dios quiso enseñarle la dieta sencilla a Israel. Está en el arca del pacto, según la Biblia. Y las verdades distintivas de la iglesia adventista son las verdades que rechaza especialmente el mundo cristiano. ¿Saben por qué? Porque no han querido entrar al lugar santísimo. Bueno, mis hermanos y hermanas, ojalá hayan entendido lo que estudiamos esta noche. No se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana vamos a hablar del momento solemne, cuando se va a cerrar la puerta de la gracia, el último cierre de la puerta del lugar santísimo. Ojalá podamos venir, hagan llamadas telefónicas, que vengan más personas. Y hermanos y hermanas, vamos a encomendar nuestras vidas al Señor. Tengamos una oración. Padre, te damos gracias por el mensaje claro de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por habernos llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por el gran privilegio de pertenecer a la iglesia remanente. Pero, Padre, ayúdanos a ver también la gran responsabilidad que tenemos de compartir este mensaje. Hay personas en el mundo que están hambrientas y sedientas de conocer la verdad. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a conseguir a estas personas y presentarles el mensaje como es en Jesús. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros en esta noche, y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.